Hola hermanos, buenos días, Dios les bendiga en esta mañana, gracias por estar conmigo en este tiempo devocional. El día de hoy quiero continuar con la disertación que he estado llevándoles acerca de los profetas. Quiero recalcar que no he querido ni es mi intención señalar personas, hombres o mujeres que hablen supuestamente de parte de Dios y que traigan este tipo de mensajes al oído de las personas y que les digan el Señor dice que te dijo. O el Señor dice que te diga. Y entonces aquí se convierte prácticamente en una persona que está desplazando o está tomando el lugar del Espíritu Santo. Les digo por qué, porque la Biblia dice que nosotros somos los cristianos, los creyentes, los que hemos recibido a Jesucristo y hemos confesado su nombre, creemos con nuestro corazón y hemos confesado con nuestra boca. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Entonces nosotros, los que creemos en Jesús, los hijos de Dios, tenemos el privilegio de anunciar las buenas nuevas, de llevar el mensaje de salvación. Y dice la Biblia que nosotros, los creyentes, somos templo de Dios, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Entiéndase que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que también es Dios, es parte de Dios, así como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la palabra profetes es una palabra griega con la cual se tradujo para las escrituras la palabra nabí, que es una palabra antigua que la usan en hebreo y la usan también en árabe. Es la misma palabra, pero esto nabí significa un mensajero, una persona que pone su persona, ¿no? Como un conducto para que Dios hable. Pero si Dios no habla, porque eso ya está claro, que Dios tenía que hablar al profeta en el Antiguo Testamento, y el profeta, una vez que Dios le hablaba y le decía qué es lo que iba a decir, tenía que ir y hablar expresamente de qué es lo que Dios le había dicho, ya sea a un rey, a un principado, a una persona relevante para las Escrituras. Eso era lo que era un nabí, un profeta o un profete, como se dice en griego. Entonces, al venir nosotros a entender qué es un profeta, debemos de quitarnos de la mente la ilusión o la idea de que el profeta viene anunciando destrucción, muerte y todas estas cosas, porque eso es lo que últimamente se ha visto. Y no últimamente ahorita, ¿verdad? Sino que por varios años ya, por lo menos desde los años 60, se viene hablando que como Cristo viene, entonces va a traer destrucción. En una ocasión yo oí a un pastor decir que en un tiempo de purísimas, por ejemplo, 7 de diciembre, iba a caer fuego del cielo y iba a consumir a todas las imágenes. Esta, por supuesto, no sucedió. Entonces ustedes tienen que entender quién es este que dijo eso y si es de Dios, pues se hubiera cumplido, pero no se cumplió, porque son cosas que Dios no hace. Dios ama a las personas y Dios no quiere la muerte del que muere. Es lógico, podría haber un Sodoma y Gomorra, algo así, que caiga fuego del cielo, pero no está sucediendo eso. Tenemos que entender que el profeta del Nuevo Testamento no es igual al profeta del Antiguo Testamento. El profeta del Nuevo Testamento es este a quien se le dice en hebreo nabí, o sea, mejor dicho, el intercesor, el mensajero, el que lleva el mensaje de Dios. Nosotros sabemos que Dios no es que ha callado, Dios habla de todas y de muchas maneras, y Hebreos capítulo 1, verso 1 explica dos formas. Una dice, le habló a nuestros padres por los profetas y ahora nos habla por medio del Hijo. Y el Hijo sucede que es la palabra. Y Juan lo describe de esta forma, el verbo, dicen algunas traducciones. Pero fíjense bien lo que dice la palabra del Señor, porque es importante que entendamos, por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética. Fíjense bien que la palabra de Dios no es una palabra corriente, donde usted ve un juego de palabras o una cantidad de letras, sino que es un mensaje de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz, no es una palabra muerta, ¿verdad? Entonces dice que tenemos también la palabra profética más segura, porque en estos tiempos me dicen, hermano, es que hay mucha confusión. Sí, hay mucha confusión, pero la palabra profética más segura, la que no produce ningún tipo de engaño,
la que no produce ninguna falsedad, porque es la verdad ilustrada para nosotros, para que entendamos el mensaje de Dios, dice que es la más segura, dice, y continúa diciendo, el apóstol Pedro dice, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Imagínense, lámpara es a mis pies tu palabra, dice un salmista. Y qué tremendo, alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué poderosa palabra, porque mientras nosotros no leamos la palabra, el lucero de la mañana, que es Cristo, no va a manifestarse, porque necesitamos creer en Él. Miren, la palabra lo que nos trae a nosotros es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, es nuestra esperanza. Si yo no tengo esperanza que el día de mañana voy a vivir con Dios por la eternidad, a pesar de mi concupiscencia, a pesar de mis cosas, yo tengo que seguir adelante, porque Él dice, yo los que tengo en mi mano, nadie me los arrebatará. Mi Padre me los ha dado. Y esto es importante, mantenerse firme en la fe en Cristo Jesús, mantenerse firme en la palabra y no caer en los lazos del engañador. Porque el engañador, y de esto voy a hablar mañana claramente, voy a explicar lo que comencé desde el lunes, que es acerca de el engaño, el engañador y el engañado, para que nosotros terminemos de ver todo lo que les dije que esta semana veríamos. Terminando con esto de la palabra profética, cuando se refiere a la palabra profética se refiere a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que, dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquí entendemos que el Verbo, la palabra, es Dios. Y cuando nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, es porque todos estos escritos que llegaron a nuestras manos, que tuvimos ese privilegio de tener una Biblia de diferentes, y ahora hay Biblias por todos lados en Latinoamérica. Hay ciertos lugares en el mundo donde la Biblia todavía no se permite o la queman. Pero nosotros tenemos esta palabra profética que se refiere a Cristo. Dice que hacemos bien en atenderla, ¿verdad? Porque dice que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Por eso, cuando usted oye a alguien que dice algo fuera de la Biblia, porque hay tres cosas, ¿verdad? Una es que alguien hable usando la Biblia. Hay otros que no usan la Biblia, entonces no es antibíblico, sino que no es bíblico simplemente. Y el tercero es la palabra que es antibíblica, o sea, que va y contradice lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra, por ejemplo, Juan 3:17, porque no envió Dios su Hijo al mundo para que el mundo se pierda, sino para que sea salvo por él. Y hay predicadores que dicen que Dios nos va a echar al infierno. Si no se arrepienten, Dios los va a echar al infierno. Si bien eso es cierto, la palabra lo que indica que la prioridad está en la salvación, no en la condenación. Nosotros no podemos condenar a nadie, ni queremos la condenación de nadie porque no crean, porque la verdad es que nosotros oramos por los que no creen para que vuelvan su rostro a Dios. Ya he tomado bastante tiempo, creo que tengo que terminar, pero fíjense bien, dice la Biblia en 1 Corintios 14:3 que el que profetiza o el que predica o el que habla esta palabra de la que estamos hablando, una palabra que es Cristo prácticamente, dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es la obra del Espíritu Santo a través del mensaje de Dios. El mensaje de Dios te edifica. Si no te edifica, no es mensaje de Dios. Te edifica, te exhorta, o sea, te llama la atención, te reemplaza lo malo que tenemos en nosotros y pone lo bueno. Exhortar es sacarte de la oscuridad, de la ignorancia de Dios y ponerte en el lugar correcto, y luego te consuela porque la palabra te confronta fuertemente. Y a veces uno siente que le están atacando su religión y uno defiende la religión. Pero no se trata de religión, se trata del Señor que quiere salvarte. 1 Corintios 14:33 dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Eso es lo que dice la palabra en 1 Corintios 14:33. Dice la palabra que Dios es luz. Dice en el capítulo 1 de Juan, de Primera de Juan, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él
y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por eso cuando alguien te habla fuera de la Escritura, te está hablando fuera de la palabra, te está hablando de manera engañosa. Y vamos a ver esto mañana, cómo el engaño llegó al hombre, cómo el engañador se aprovechó del hombre y cómo el hombre ha estado en esa condición hasta que Cristo viene a su corazón y a su vida. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios los fortalezca. Quiero hablar de esto un poco más. El tiempo es muy corto, pero espero que ustedes puedan ver todo este mensaje desde que comencé el día lunes. Es importante para que ustedes no sean engañados. Dios les bendiga. Mañana regreso con ustedes a la misma hora.